Muy bien, Shabbat Shalom. Que el Eterno les bendiga. Vamos a iniciar la porción de Bejaloteja. Bejaloteja. ¿Sí? Entonces, esta porción es bien interesante. Casi todas las porciones, muchas veces no las entendemos, pero o en el campamento anterior nunca nos dijeron cómo iba la secuencia, o en la secuencia viene la restauración, o cómo está cada porción acomodada. De cierto modo, tú puedes entender cómo Hashem va a restaurar a su pueblo. Una vez que vas entendiendo esto de la Torá, una vez que vas entendiendo que tiene un orden la Torá, tú puedes ir entendiendo por qué fue acomodado de cierta forma las oraciones. Tú puedes entender cómo esto va conectando con lo otro y cómo las oraciones siempre es un plan que tiene Hashem desde el principio, cómo nos va a redimir. Entonces las oraciones están estructuradas de esa forma. Y a veces no la vemos porque no ponemos atención en ciertos patrones. Entonces, ahorita vamos a ver algunos patrones que yo sé que les van a abrir un poquito más el entendimiento acerca de cómo funciona o cómo está estructurada, cómo Hashem o los sabios vieron desde un principio esa estructura que prevalece, que prevalece. Y esa estructura te puede decir lo que va a suceder al final de los días. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar. Baruch et Adonai Meborach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamamim benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorah. Amén. Vienen 5 mitzvot, 5 mandamientos. Incluso el orden de los mandamientos, ¿creen que tenga algo para decir al futuro, algo que te esté diciendo qué es lo que va a suceder? Cada mandamiento fue acomodado y su número, incluso su número, no fue al azar, no fue como que, este lo ponemos aquí, este lo vamos poniendo acá. Cada número fue incorporado de cierto modo que te enseña algo, te va a enseñar algo. Y ahorita no lo noté, pero ahorita lo vamos a ver al final. Y si no me lo recuerdan acerca de la serpiente, me lo recuerdan al final. Espero que no se me olvide, pero lo vamos a ver ahorita. Entonces, los mandamientos son precepto de la segunda Pascua. ¿Por qué el pueblo pidió una segunda Pascua? ¿Qué se imaginan ustedes que el pueblo dice, oye, estamos contaminados nosotros, queremos una segunda Pascua, queremos celebrar Passover? Y es de la única celebración que si no estuviste preparado para celebrarla, tienes otro tiempo para hacerlo, otra oportunidad. ¿Qué hay detrás de eso? Porque ninguna de las otras fiestas tiene eso, solamente esta. Y cuando se le preguntó a Moshe, fue una de las 5 cosas, 5 razones que Moshe no supo responder y fue y consultó con Hashem qué se hacía. Y se va a hacer exactamente igual, solamente que en el segundo mes. Entonces, ¿por qué Hashem da una segunda oportunidad para celebrar el Pesaj? ¿Qué sabían ellos o qué sentían ellos que debían de celebrarlo? Porque dice, bueno, pues no, pues ni modo, no lo celebré y ahí me la llevo. No, es que tenemos que celebrar. Queremos celebrar. No pudimos el primero, pero estamos listos para el segundo. Si pides algo, es porque realmente está de por medio de tu vida, tu salvación. Hay algo que ellos pidieron a Hashem tratar de celebrar. Recordemos que el Pesach le celebraba a mucha gente que venía de fuera. Nunca sabes qué inconvenientes podías tener en el proceso de subir a Jerusalén y no alcanzabas a llegar a la fiesta. Por cualquier motivo, cualquier motivo. A veces en nosotros, que vivimos en la misma ciudad, llegamos tarde. Ahora imagínate venir de una ciudad de lejos. No hay aviones, no hay carros. Tu carruaje es un caballo y a pie. Clima, situaciones que te pueden retrasar. ¿Sí? Entonces, hay esas cosas y esas personas que no alcanzaban a llegar ya estaban viendo qué podían hacer. O personas que había fallecido un familiar. Porque ellos pidieron acerca de un familiar que vieron ellos. Recordemos que también en el tiempo de los 40 años, ¿por qué duraron 40 años ahí? El más reporte que dieron los espías.
Y en 40 años, ¿cuántos tenían que morir? Toda la generación. De los 603.550 que salieron, todos esos tenían que morir en 40 años. Si tú haces la división entre 40 años, más o menos morían 40 diarios, 42 diarios. Era lo que tenía que estar muriendo del pueblo para que en 40 años muriera toda esa generación. Son bastantes, bastantes muertes diarias. Entonces, considerando eso, y vas a celebrar Pesaj, y si ves ese patrón, dices, muy probablemente mucha gente se quedaba fuera de. ¿Por qué? Porque era su familiar cercano, porque había sido contaminado por muerto. Entonces, a ese sentido, que ellos se perdían esa celebración. Que entonces, dice la ofrenda del segundo Pesaj, era todo exactamente igual, ¿sí? Y el precepto de tocar las trompetas en el santuario y en la batalla. Siempre es importante tocar trompetas para acomodar o hacer un llamado al pueblo. ¿Ok? Vamos a iniciar, que hay bastante información. Entonces, Bamidbar 8, el 1 al 4. Dice, habló Hashem a Moshe, diciendo, habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarás hacia delante del candelero. Y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas como Adonai le mandó a Moshe. Y esta es la hechura del candelero, de oro labrado a martillo, desde su pie hasta las flores, es labrado a martillo. Conforme al modelo que Adonai mostró a Moshe, así lo hizo el candelero. Entonces, dos palabras bien importantes. Menciona 4 veces el candelero. ¿Sí? En 4 versículos te menciona menorá, menorá, menorá. Algo está enfocado en eso. Cuando las palabras se repiten mucho en el lenguaje antiguo, en el lenguaje hebreo antiguo, cuando hay mucha repetición, quiere decir que Hashem, enfócate en esto. El enfoque es aquí. Todo lo demás, este es el enfoque. Entonces, ¿qué es menorá? El candelero. ¿Sí? Y la otra palabra que viene ahí, martillo. Miksha. Miksha y menorá. Es labrado a martillo. Menciona 2 veces que lo vas a labrar a martillo desde la base hasta la arriba. ¿Qué es labrarlo a martillo? Es una sola pieza y tienes que golpearla, golpearla, irla golpeando. Tienes que transformar un elemento, un cuadro, e irlo golpeando hasta darle la forma en esa. Entonces, es un proceso que a veces uno no entiende en nuestra vida también. Hashem nos labra martillo. Es una pieza única, es transformar un objeto que no tiene forma y no tiene figura a algo que pueda dar una luz, a algo que pueda iluminar. Y dentro del Nuevo Testamento uno lee, somos llamados a hacer luz. ¿Cómo hacía Hashem para hacer luz en el templo? Martillo. Y a veces no nos gusta eso, pero a veces tenemos materia extra como para moldarla, así es que necesita un martillo más grande. ¿Sí? La palabra menorá, vamos a ver primero la palabra menorá y luego vamos a ver la miksha. ¿Sí? Miksha, que es martillo. Menorá, su valor numérico es 200 de la resh, 50 nun, 40 mem, 6 bab, 5. Son 290, 96 y 5, 301. Es lo mismo que decir esh, que es esh, fuego. Esh es fuego. Quiere decir que la menorá y el esh tienen el mismo valor. Entonces, dentro del templo, ¿quién encendía la menorá? Aarón, el encargado de encender la menorá. ¿Por qué tenía que encender la menorá? Que hubiera luz, mantener una luz. ¿Dónde más vemos fuego? En los sacrificios, en el altar, también había fuego. ¿Quiénes eran los encargados de esos fuegos? Solamente los levitas, ¿verdad? Y ese fuego no debe de extinguirse, ¿verdad? Ok, entonces
Ya tenemos algo que la menorá y el fuego es algo que valen igual y es algo que no debe extinguirse. Entonces, yo sé que ya lo han visto mucho, la palabra Esh, fuego. Hashem se presentaba como un fuego, ¿verdad? Como Moshe. Y en la nube, en la noche, se convertía en fuego, en el día lo veías como una nube. Era algo que cambiaba de forma y tú puedes ver, por ejemplo, cuando se le da a Aarón, la vas a encender al atardecer para la mañana. Un símbolo de que haya fuego en la noche, ¿sí? Así como la nube cubría y en la noche era una pared de fuego. Entonces, Esh, la palabra Esh está en Ish y en Isha, en hombre y en mujer, las mismas letras, ¿sí? Ish, Isha. Y la única cosa que tienen en diferencia es el Yud y el Hei, Ya. Ese es el nombre de Hashem. Entonces, cuando un hombre y una mujer tienen a Hashem en medio, no hay problema. Pero cuando sacas a Hashem de la ecuación, se convierten en dos fuegos. Y pueden ser fuego extraño, fuego diferente. Y cada uno enciende su fuego. Esta es la palabra Esh, es fuego. Aleph, Shin. Ish, que es hombre. Aleph, está la Shin al final y la Yud en medio. Aquí dice Ish, esto es hombre. Isha es mujer. Aleph, Shin y Hei. Estas dos palabras es como fuego y estas dos como fuego, estas dos letras, perdón. Entonces, la diferencia es Yud, Hei. Yud, Hei es como ya. Isaí, ya, todo lo que pone, ya es el nombre de Hashem, como un short name de Yud, Hei, Bob, Hei. Entonces, que está, no. ¿Sí? Entonces, si tú puedes ver, eso en el hebreo tiene mucho sentido. De hecho, aquí pues otro ejemplo. En la antigüedad, esto es como un paréntesis nada más. En la antigüedad, la palabra Ab, padre, Aleph, Bet, ¿sí? Hoy sí se Abba, ¿sí? Pero ha sido un proceso de cambio de forma. Pero Ab, Aleph, Bet era padre, Em era madre, Aleph, Mem. Ahorita dicen Ima. Pero en la antigüedad, Em. Fue modificándose. Muchas de las palabras se van modificando, van agarrando otros vocabularios. Uno puede ir viendo en el mismo idioma inglés, en el mismo idioma español. México se habla español, pero tú puedes escuchar un sonido diferente en el sur, y otro sonido en el norte, otro sonido en el este, otro en el oeste, otro en Yucatán, y todos tienen un acento diferente. ¿A qué se debe? A la cercanía de otros pueblos, ¿sí? Ahorita estábamos cantando la canción, los que hablan así, cambian mucho la A por la O. En lugar de decir Israel, dicen Israel. ¿Sí? ¿Sí han visto que hay ciertas canciones que cambian la letra? Sucede en todos lados. No sé si han hablado con uno de Michoacán, cambian la O por la U. Ellos dicen como gato, perro, hacen como un símbolo, una O en lugar de decir una U, en lugar de decir O. Y los oyes hablando y cambian el sentido. Sucede en todos los idiomas, sucede en todos los países. Según donde estés ubicado, vas a ir cambiando la pronunciación. Entonces, así ha pasado con el hebreo también. Pero en la antigüedad, en el hebreo bíblico, Ab, padre, Em, madre. ¿Cuánto vale Ab? 3. ¿Cuánto vale madre? 4, 1, 41. ¿Sí? Yelet es niño. Yelet, Yud, Lamet, Dalet. Son 30, 44. Si sumas al Ab, al padre y a la madre, ¿qué te da? Niño. ¿Sí? De hecho, la misma palabra Yalat se escribe igual. Yo batallaba con esta palabra en el hebreo porque
porque Yalad es dar a luz. Se escribe igual. Para mí, a veces veía Yelet, yo decía el hijo o la hija de, o su mamá con su hijo, pero no, es que la mamá dio a luz. Entonces todavía no nacía, entonces estaba dando a luz. Yalat se escribe igual que el Yelet. Ahora, lo interesante es que siempre vas en el hebreo y ves una forma de escritura que no la vas a ver en ningún lado. ¿Sí? Sumas a papá y sumas a mamá y tienes un niño. Solo en las letras. Entonces, veamos de la menorá y del fuego. Entonces, ¿qué es el fuego realmente? ¿Qué es el fuego en el altar? Si el fuego apagaba, ¿qué sucedía? ¿Qué pasa si se apaga el fuego? El fuego es la conexión que tienes con Hashem. Es esa unión que tú puedes tener con Hashem. El fuego en el templo es esa conexión que tú puedes tener con Hashem. Aparte de purificar, aparte de alumbrar, tiene muchas cualidades, pero se tenía que mantener encendido para que hubiera esa comunión. Se apagaba el fuego, se acababa. ¿Sí? Si vas a una carne asada y no hay fuego, se acabó la carne, ¿no? Se acabó la fiesta, váyanse de aquí. Ok, entonces, vamos a ir viendo. El fuego tiene todo que ver con conexión del pueblo con Hashem. Entonces, hay alguien encargado de conectar. Ahorita vamos a ir viendo, nomás quiero que quede así como que en nuestra mente. Y la otra palabra aquí vamos a ver era miksha. Miksha es como minar. ¿Sí saben qué es minar? Puede ser poner minas también, pero minar es como hacer más, no menos, sino como transformar un minero. ¿Qué es un minero? Escarba para sacar las minas, para sacar el mineral, ¿no? Eso viene de minar. O sea, tienes que hacer como hoyos, tienes que hacer deformar algo para extraer algo mejor. ¿Sí? Eso es lo que se hizo con la menorá. Se deformó algo para tener algo de más valor. Puedes tener, no sé, los 10 kilos o 20 kilos de oro en un cuadro y tener esos mismos 20 kilos de oro en forma de menorá, que es más valioso. La menorá, ¿sí? Entonces, minar es como una transformación, transformar algo a más valioso. Por eso cuando dice que Hashem trabaja con nosotros, está minando, o sea, está transformando de lo que éramos a algo más valioso. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Miksha es un martillo, pero tiene que ver con algo como minar. ¿Sí? De estar transformando. Sí, si lo ves en el bíblico, tiene que ver como martillo, pero lo ves así algo más moderno y es minar, o sea, como transformar. Entonces, tienes que hacerlo desde la base hasta sus flores. Puedes poner minas también. Undermine, destruir. Pero lo quieres transformar. Debilitarlo de alguna forma. El bloque de oro lo tienes así grueso. Lo vas a ir adelgazando o debilitando para transformarlo, para hacerlo más moldeable. ¿Sí? Pero lo tienen que estirar, lo tienen que aplanar. Eso es minar, darle forma. ¿O cómo no? Pero hay que trabajarlo. Ok, entonces tienes que saber trabajarlo. Tienes que saber trabajarlo. Algo de lo que marca aquí la Torah, usa la palabra flores, peraj o piraj. ¿Por qué flores? ¿Por qué en una menorá marca como unas flores?
De hecho, la menorá es un símbolo de un árbol en el Edén, el árbol de la vida, el árbol de la vida. Ahora, cuando Hashem te dice que somos llamados a hacer luz, como una menorá, o como un árbol que está plantado junto al agua, para dar vida, ¿sí? Y le marca las flores. ¿Qué son las flores en un árbol? Es lo que va a dar fruto, es lo que va a dar vida de ese árbol, ¿no? Uno de los árboles que vemos en referencia a los levitas es el almendro. El almendro es el primero en aventar sus flores. De hecho, avienta primero las flores antes que las agujas. Avienta las flores primero. Es bien interesante, es un árbol bien interesante que es el primero en florecer. Y tú te pones, si es el primero en florecer, ¿será que Hashem prepara primero a los levitas antes de todo lo demás del pueblo? ¿Será que ya tiene pensado quiénes son? Pudiera ser, ¿sí? Entonces, avienta las flores primero. Fíjense que la mayoría, estaba leyendo, del 80% de la producción de almendras del mundo está en California. 80% de la población de almendras en el mundo está en California. Aquí también se puede dar, el problema del de aquí es que a veces vienen fríos tardes y queman la hoja. Porque como es el primero en florecer, si llega de esos fríos tardíos, queman la hoja y quemaría la producción. Pero es un almendro, se puede adaptar a cualquier ambiente. Entonces, las flores tienen que ver con el fruto. Pero para que den flores, muchas veces tienes que cambiar ciertas circunstancias en el árbol. Podar, la alimentación, el clima, agua, todas esas circunstancias que tienes que variarlas. Todas esas circunstancias es lo que pasa a veces en nuestra vida, como si Hashem estuviera trabajando, como si fuéramos una menorá. A veces es la poda, a veces la alimentación, a veces el clima, luz, agua, aire. Todo nuestro entorno puede cambiar. Pero en lugar de quejarnos, es, a eso lo haces con un árbol. ¿Para qué? ¿Para estresar al árbol? No, para que te enfoques en el fruto. Todas las podas, las cosas que le haces al árbol es para que te enfoques en el fruto. Entonces muchas veces cuando llega a nuestra vida situaciones, no son para quejarnos, son para que te enfoques. Hashem está cortando cosas y quiere que te enfoques en el fruto. ¿Sí? Ok. No pierdan esto que aprendimos, porque ahorita les voy a preguntar al final. No, lo vamos a conectar con otra cosa, pero nomás recuérdenlo. Entonces, dice Bamidbar 8:6-7. También habló Adonai a Moshe diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel, haz expiación por ellos, así harás para expiación por ellos, rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Los levitas tenían que pasar navaja sobre su cuerpo, cambiar los vestidos para purificarse. En Vayikra 14:8 está hablando de la purificación, pero de los leprosos, leprosos. Dice, y él purificará, lavará sus vestidos, raerá todo su pelo y lavará con agua y será limpio y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. El leproso y el levita, mismo proceso. ¿Por qué? ¿Por qué el mismo proceso? Esto lo tuvo que hacer Miriam. Vean esta porción, habla de Miriam. Hashem realmente nunca te hace una distinción. Tiene el mismo valor un levita que alguien del pueblo. Cuando tú vas y llevas un holocausto, cuando llevas un sacrificio, un corbán, muchos sacrificios se parecen. ¿Por qué? Porque Hashem no quiere que sepan si tú llevas de pecado o algo de paz. Que no nadie vea la diferencia, simplemente es tú y Hashem. ¿Sí? Entonces Hashem tampoco hace una distinción. La limpieza es igual para todos, tanto el como el que está más cerca de él como los de afuera. ¿Sí?
Entonces, hay algo importante que menciona los levitas. Dice, y yo he tomado los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y yo le he dado el don a los levitas, Aarón y sus hijos, entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien. Reconciliar es cafar, cubrir, Yom Kippur. Eso es lo que hacen, reconciliación, cubrir. Y los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse a los hijos de Israel al santuario. Leví tenía esa función de poder cubrir a los hijos de Israel o poder conectar a Hashem con el pueblo. Leví era esa conexión. ¿Sí? Kafar, reconciliar, Kippur, Yom Kippur. Tenemos el Yom Kippur de poder reconciliar al pueblo con Hashem. ¿Sí? Entonces, Leví se preparaba para reconciliar al pueblo. ¿Cuándo tenía que prepararse? ¿Cuándo hacía esa preparación para reconciliar? Bueno, Yom Kippur puede ser una, pero todo el tiempo de levita, ¿cómo entraba en función? Tenía que pasar igual que un leproso, 7 días. No podía entrar al santuario sino hasta de 7 días. Un leproso tenía que 7 días y luego ser examinado para que pudiera entrar al templo. Todo es exactamente igual, ¿verdad? Entonces, si todo este proceso que estamos viendo en Hechos 1:11 nos habla de Mashiach, y así como le viste ir, así volverá. ¿Cierto? Entonces, cuando vuelva el Mashiach, ¿debe estar listo el levita? Sí. Porque los encargados de reconciliar son los levitas, ¿sí? O Mashiach. Ah, hay una parte donde menciona que los levitas tienen el servicio del santuario por perpetuidad o eternamente. Bueno, Mashiach no nació de los levitas, no nació de la tribu de Leví. Y aquí nos iríamos en contra de esto, que el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión reconcilian a los hijos de Israel. Ellos son los que reconcilian, le está dando la oficio a los levitas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues, ¿qué hacemos? Digo, son cosas como que opuestas. Nos han enseñado que Yeshua viene a reconciliarnos. Y lo que estamos viendo, sí, entonces esto ya desapareció. Primero, abogar, pero es como una puerta. ¿Cómo puedes llegar a esa puerta? Siendo oveja, siendo cabrito, chivo, camello. Las ovejas oyen mi voz. Habla de Mashiach, hay unas ovejas. Hay alguien que escucha la voz. ¿Cuándo se escuchó esa voz? Al final de los días, cuando menciona del Espíritu. Dice, me voy, les dejo un consolador, el Espíritu. ¿El Espíritu estaba antes o más vino después de Mashiach? ¿O ya estaba desde antes? Subió Mashiach y dejó el consolador. Pero antes de Mashiach, perdón, antes de Mashiach no había no, consolador. Ujú. El Espíritu de Hashem siempre ha estado. Siempre ha estado. Cuando dice dejaré un consolador o dejaré ese ruach. En el hebreo, esta semana me quedó más claro todavía. En el hebreo representamos el ruach como como la Hei, ¿verdad? La letra Hei, la letra número 5.
Si tú hablas de Jerusalén, pero si le pones Jerusalén, Jerusalaima, le pones una G al final, el sentido de la palabra Jerusalén es de que ahora vas hacia Jerusalén. Ponerse la G al final. Te marca el sentido de que te diriges hacia allá. Solamente poniendo la G al final. De todas las direcciones que quieras ponerle a cualquier país, si al último le pones una G, el sentido es que voy hacia allá. ¿Sí? De los verbos, si tú le pones una G, quiere decir que algo vas a hacerlo. Te vas a dirigir a hacerlo al poner una G al final. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña el Ruach? La dirección. Ir a hacer algo, la acción que tenemos que hacer, vamos a ir hacia allá. ¿Sí? Entonces, ¿qué se entiende cuando dice dejo un consolador? Les dejo la guía para que se dirijan a un lugar. El Ruach es el que nos guía a ese lugar. La acción que vamos a tomar es hacia allá. El camino es hacia allá. Eso es lo que nos va a guiar. Entonces, cuando Yeshua dice, les voy a dejar un consolador, les voy a dejar el camino. ¿Cómo seguir? ¿Cómo volver? ¿Sí? Pero Leví siempre ha tenido esa conexión y ahorita la vamos a ver. Desde un principio está establecido. Vamos a ir a Daniel 7, 13 y 14. ¿A quién se refiere? Y que te va a dirigir. Ujú. Siempre ha existido el Ruach. Cuando salieron en el exilio en Babilonia, ¿qué les decía el Ruach? ¿Hacia dónde volteaba el pueblo? ¿Hacia dónde tenían que ir de vuelta? Jerusalén, Jerusalén. O sea, el ser conquistados, el ser exiliados de su tierra, volteaban su mirada. Lees Isaías, lees Salmos, mi mirada está en Jerusalén. Una que hicieron muy famosa la canción de los ríos de Babilonia. ¿Hacia dónde quieren ir? ¿Cómo cantaremos con alegría cuando estamos en el exilio? ¿Sí? Y ahorita vamos a ver qué tiene que ver eso de cantar, alegría, qué tiene que ver con alabar, alabar y tiene que ver con Judá. Daniel 7, 13, 14. ¿Alguien lo quiere leer? 14. Amén. Entonces estamos hablando de una nube, de uno que es el Hijo que viene a reinar para siempre. Y en Hechos 7:11 dice, así como le viste ir, así volverá. ¿Y cómo se fue? En la nube. ¿Cómo regresará? En la nube. ¿Y la nube qué significa estar con el pueblo? Lo primero que les pueden hacer es la construcción en menos de un año, la construcción del Mishkan. Un lugar donde la nube pueda bajar. ¿Sí? Ok, entonces vamos a conectar eso. ¿Quién es el encargado de esa conexión? El levita. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Ya estaba escrito? Sí, ¿no? Sí. Si lo vemos en las letras, Aleph, Bet, Gimel. La letra Aleph, ¿representa a quién? Hashem. ¿Por qué representa a Hashem? La primera vez que se menciona la letra Aleph, representa a Elohim. Cuando menciona Elohim, ahí se menciona la primera vez Aleph. La primera letra de los Aseret Hadiberot, la primera letra es Aleph. Los 10 mandamientos, Aleph, inicia con los 10 mandamientos, con la letra Aleph. La letra Aleph es la número uno. Habla de algo
que ha existido siempre. Habla de algo que no puedes ver, una luz tan intensa que tú no puedes ver. Por eso la Torah no empieza con la letra Aleph, empieza con la Bet. ¿Por qué no empieza con Aleph y Aleph es la principal? Pero es algo que no puedes ver, pero sí puedes ver su creación. Hashem no puede descender si no está la casa. Hashem no puede descender si no está la casa. ¿Qué fue lo primero que construyó Hashem? La casa. Un lugar donde poder habitar con quién? Con Adán. Lo primero que hace es construir la casa. Beit, la letra Bet, tiene que ver con la creación, con la casa. La primera letra del alefato de la Torah, Bet, Bereshit. Es la primera letra. Representa el bitajón. Bitajón que es el sustento, lo que Hashem te da para que tú puedas sobrevivir. Bitajón es todo lo que comemos diariamente, el bitajón de Hashem. Es la provisión que nos da Hashem. Todos comemos diariamente, ¿no? Eso es lo que representa. Tú no puedes ver a Hashem, pero sí puedes ver su creación, ¿sí? Y la letra Gimel, que es la número 3. Entonces, Aleph necesita descender en la casa y la Gimel representa quién es el que va a estar em, en función de esta unión. Del Aleph, Av, Padre, Aleph, Bet, ¿quién es el que va a estar? Gimel. ¿Cómo sabemos eso? La Gimel representa una elevación espiritual. La primera vez que aparece la palabra Gimel es en Gedolim, o Gadolim, si quiere decir, algo muy grande. La Gimel representa una elevación espiritual. Para tener una elevación espiritual dentro de la Torah es tu habilidad o tu capacidad de ayudar a otros. Cuando tienes esa capacidad de ayudar a otros, tienes esa elevación espiritual. Si no quieres ayudar a otros, no tienes esa elevación espiritual. Ahora, vamos a conectar. ¿Por qué se destruyó el segundo templo? Shonjara, el amor al prójimo desapareció, la elevación espiritual dejó de ser. No tenía la capacidad de ayudar al prójimo. Desapareció el templo. Estos representan la conexión del cielo con la tierra. Ahora ya lo pusimos Aleph, Bet, Gimel. Uno, dos, tres. Son los que nacieron de Jacob. Rubén, Rubén quiere decir qué? Mira un hijo. Ahorita lo que estábamos leyendo era ver la nube a un hijo. Lo que leímos en Daniel. ¿Sí? Shimeón, él escucha. Hashem va a escuchar. Y Leví, el que une. Entonces tú puedes entender que el Aleph representa a Hashem, al enviado de Hashem. Shimeón, ¿por qué lo envía? Porque escuchó. Y tiene que tener alguien que une. ¿Que une quién? Lo que envía Hashem con el pueblo. Si vamos tan perdidos. ¿Sí? ¿Qué habla Bereshit? El primer libro. La creación, ¿verdad? Shemot, ¿qué habla? Hashem escuchó al pueblo que estaba oprimido en Egipto. Habla del clamor, de escuchar, que habla Vayikra. Todo lo que tiene que ver con la conexión del cielo con la tierra, todo esto habla de los levitas. Cómo conectar con Hashem. Los korbanot, inicia con los korbanot. ¿Para qué son los korbanot? Acercarte a Hashem. ¿Y quién es el encargado de acercarte? Leví. Los levitas se encargaban de acercarse a Hashem. ¿Sí? Entonces,
No están perdidos, sí. ¿No? Ok. Y luego, la 4, ¿qué sería? El libro Bat Midbar, o la letra Dalet, o el hijo Judá. Sería el proceso que sigue. ¿Para qué quiere Hashem que nos acerquemos? ¿Para qué quiere Hashem que vayamos a su casa y tener a alguien que nos pueda acercar para alabar y dar gracias? Las alabanzas son agradecimiento. Tú no puedes alabar si no tienes agradecimiento. No puedes alabar si te quejas. No van de la mano, son opuestos. La queja y el agradecimiento son muy opuestos. ¿Sí? La letra Dalet representa la puerta. ¿Qué es la puerta? Ahorita estamos peleando de si Yeshua era el que reconciliaba o no. Ahorita les va a quedar más claro. Dalet representa la puerta, pero Dalet va mucho más allá. Yo creo que este salmo ahorita si quieren, ahorita vamos al Salmos 30 y ese salmo nos va a enseñar realmente cómo escribían en la antigüedad y cómo te enseñaban que todo lo que Hashem estableció desde Jacob tiene sentido. Salmo 31, la letra Dalet, Dilitani. ¿Qué es Dilitani? Te glorificaré, oh Adonai, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. ¿Cómo se alegrarían los enemigos? Y estamos hablando del rey David. ¿Cómo se alegrarían los enemigos del rey David? ¿Qué les causaría alegría? Que muera, que muera. Realmente la muerte, que caiga su reino. Eso es lo que decían los enemigos. ¿Sí? Esta palabra exaltado, me has levantado. Pero eso incluso puede ser levantar hasta del polvo. Hemos oído los Shira Malot, ¿verdad? Hemos oído que incluso voltea el rey, Hashem se humilla al ver al hombre menesteroso, pero lo puede levantar incluso del polvo. Nos ve como polvo y te puede levantar del polvo, de la muerte. Así es. Entonces, este pasaje no solamente aplica para el rey David, aplica para las 12 tribus, aplica para toda la nación de Israel. Salmos 30, ¿cuántos versículos tiene? Versículos. Nada más 12, ¿cuántas tribus son? Ah, uno para cada tribu, tal vez. ¿Y qué tal si sí? ¿Y qué tal si sí? Pues así como, no, así como nacieron, ¿no? En orden. Rubén, te glorificaré, oh Adonai, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. ¿Qué es Rubén? El primero, el primogénito. ¿Qué quiere decir Rubén? Un hijo, o el primogénito, si lo quieres ver. ¿Sí? Así como el rey David. ¿El rey David era primogénito? No. Pero el descendiente del rey David, que va a reinar por siempre, ese sí es primogénito. Viene siendo como Rubén, un hijo. He aquí un hijo. Simeón, Adonai, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Hashem escuchó. Simeón quiere decir que escucha, él escucha. ¿Sí? A ti clamé y me sanaste. Leví, oh Adonai, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Hubo una conexión del Seol a subir. Una conexión del Seol.
a subir. ¿Qué dijimos que era Leví? El que une. O sea, incluso los muertos pueden subir. Ese es el versículo 3. ¿Se acuerdan que vimos aquí? Se ha exaltado. Incluso tiene que ver, ¿qué es el Seol? Cuando ya moriste. E incluso cuando yo morí, mi alma murió, me diste vida para que no descendiera. ¿Tiene sentido? Judá, cantad a Adonai vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. ¿Qué significa la Judá? Alabanza. Cantad a Adonai vosotros sus santos y celebrad. Y te puedes ir por cada versículo. Y cada versículo te va a hacer relación de cada una de las tribus. Son 12 versículos, son 12 tribus. Cada versículo habla de una tribu. No los puse todos, pero sí puse el 11. El 11 es Yosef, es el hijo 11. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. ¿Qué le pasó a José? ¿Tenía un lamento José cuando fue vendido? Y de que fue vendido, ¿a dónde pasó? A ser el mayor. Y de hecho puedes ver en el segundo nombre de su hijo, Manasés, digo de Efraín, de Manasés y Efraín, que dice, he olvidado la casa de mi padre. Y no es de que haya olvidado a sus hermanos, sino he olvidado su pasado, mi lamento. Cambió su lamento en baile. Y con cada hijo te puedes ir viendo cada versículo. Entonces, si te pones a pensar, Tehilim 30 habla de ser levantado. Dilitani, la letra Dalet, la puerta. ¿Dónde vas a entrar para subir incluso del Seol? Incluso de que tu alma esté en el Seol, ¿hacia dónde te está llamando Mashiach? Él es la puerta. Él es el número 4 para que entres y te restaure. No es la reconciliación, sino es tu entrada a pasar de muerte a vida. ¿Qué representa el templo? La vida. El templo representa la vida, el lugar donde hay vida. Y en ese lugar hay una tribu, un hijo de Israel, de Jacob, que es el que hace la conexión con el Eterno. ¿Tiene sentido o no? ¿Mm? Los levitas, los levitas. Ok, entonces, ya viendo esto, de cantar a Adonai, de la puerta, Yeshua es la puerta, porque deseaban celebrar Pesaj, un segundo Pesaj, que fue con la pregunta que empezamos, ya después de todo lo que aprendieron. Es un agradecimiento. Pesach representa la salida de tus enemigos, que deseaban tu muerte. Egipto deseaba la muerte del pueblo. No le importaban los hijos, no le importaban los primogénitos, no le importaba el pueblo. Lo único que quería era construir para sí mismo. No le importaba el pueblo de Israel. ¿Por qué mataban tantos niños? No le importa. La descendencia no le importa. Entonces, eso es lo que representa. Celebrar Pesach representa tu salida de haber estado muerto. Representa el punto donde estabas en muerte a vida. Esa transición es lo que representa Pesach. Esa transición es lo que representa la letra número 4, la puerta. ¿Dónde se puso la señal? El pueblo, ¿dónde puso la señal? En la puerta. ¿Qué significaba eso? La protección de Hashem. ¿Qué significa cuando Yeshua venga?
y entra el pueblo. Todo el que está adentro, la protección de Hashem. Quiere decir que adentro, el que va a la puerta y entra y cena con él, lo que viene en Apocalipsis, está hablando de vida. Y los que quedan afuera, muerte. Igual que en Egipto. ¿Sí? Sí tiene sentido, ¿verdad? Espero que sí. ¿De qué puerta? Entonces, deseaban celebrar Pesaj, recordar, Pesaj es recordar lo que vemos en Pesaj siempre, cuatro copas, la puerta, la salida, pasar el umbral de pasar de muerte a vida. Entonces, ese era el deseo de celebrar Pesaj. Y yo te decía, lo que mencionaron, es que era algo de muerte. Definitivamente es de muerte. Es pasar de muerte a vida y estarlo recordando. Un mandamiento que tenemos es recordar Pesaj, recordar la salida de Egipto, recordar cómo fue el pueblo oprimido y cómo Hashem nos liberó con mano fuerte. Entonces, ¿saben cuánto llevo o no? El día es que aquí dice 5 minutos, así es que, ok, muy bien, vamos a seguir, vamos a tratar de terminarlo. El día que el tabernáculo fue erguido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio y a la tarde sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así continuamente la nube cubría de día y la noche la apariencia de fuego. ¿Qué quiere decir el fuego entonces? Hashem. El fuego tiene que ver con Hashem. La conexión. Para que se restaure el tabernáculo, tiene que haber alguien que los una. ¿Qué significaba la Gimel? La elevación espiritual, tener la capacidad de ayudar al prójimo. Cuando el pueblo tenga la capacidad de ayudar al prójimo, está subiendo al nivel espiritual. Está preparando el camino para que vuelva el Mesías, para que vuelva el templo. Los levitas están preparados. ¿Sí sabe que hay un grupo de levitas que tienen su linaje y todo en Israel? Y los han estado preparando incluso para el sacrificio de la vaca. No el sacrificio, el degüello de la vaca, que es algo que puede purificar, que es algo que puede preparar el camino. Entonces, ¿cómo se movía el tabernáculo? Dice, o si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él los hijos de Israel, según acampando, y no se movían más cuando ellos se alzaba, ellos partían. La nube, si duraba mediodía, no armaban el tabernáculo. Tenía que durar todo un día completo. Si duraba todo el día completo, empezaban a armar el tabernáculo. Pero la nube duraba normalmente 12 horas. Se paraba en la noche y en la mañana partía. Que decía que todavía no es tiempo de armar el tabernáculo. Pero cuando estaba todo un día completo, era tiempo de empezar a armarlo. Lo mínimo que se movía eran 2 días. ¿Sí? Si esto, más o menos, es la temporada de Mashiach y se fue la nube, y lo mínimo que se movía eran 2 días, tendría sentido que volviera a aparecer la nube. ¿No? Pudiera ser. Sí y no. Porque hay un falso Mesías también. Hay un falso Mesías. El primero que se posesiona es el falso Mesías. Puede ser que sea tiempo de armar el tabernáculo, pero hay un tiempo donde se posesiona el falso Mesías. Uno tiene que entender ese tiempo, ese pequeño espacio. Dice, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Adonai, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decían, vuelve, oh Adonai, a los millares de Israel. ¿Qué es esto? Quiere decir, cuando vuelve a la nube,
Vuelve Adonai a los millares de Israel. Van a entender que la novia llegó, van a entender que Israel se tiene que reunir. Ahora, cuando se levantó el arca, fíjense lo que dice. Sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia para los que te aborrecen. ¿Quién era el que dominaba en ese entonces cuando se levantó el tabernáculo o cuando se destruyó el tabernáculo? Roma, Tito César Pasiano, Augusto. ¿Qué pasó con el imperio romano? Lo que dicen. Levántate, Adonai, Cuma, Adonai, sean dispersados tus enemigos. A partir de ahí fue dispersado el imperio romano. Nunca más volvió a ser un imperio romano. Siempre ha prevalecido, cierto modo, ciertas ramas, pero nunca más volvió a ser como era ahí. De Roma, pero tiene muchas ramas. El Islam es una rama. El Islam es una rama. ¿Por qué en Shabbat? ¿Por qué en Shabbat? A ver, pues, porque Hashem va a reunir a su pueblo en el séptimo milenio, en el séptimo día. Por eso Shabbat se canta esta, de que vuelvan los millares de Israel. Por eso te estás reuniendo en Shabbat. Y habla primero, vuelve Adonai a los millares, o sea, regresa a los Shua. ¿Se acuerdan que es Shua? Te Shua, vuelve, regresa. Creo que ahí lo puse o no. Sí, Shua, que vuelvan. ¿Y quién nos iba a regresar? Ruach, Shua, Shub, volver, Shua, ir ¿hacia dónde? ¿Sí? Es un verbo, Shub, es nomás volver, volver hacia. Tenemos un hacia dónde vamos. Entonces, dice, así partieron del monte de Adonai, camino de 3 días. 3 días se movieron. De acuerdo, mínimo 2 días, pero en este se movieron 3 días. El arca del pacto de Adonai fue delante de ellos camino de 3 días. Y eso es bien importante porque menciona el arca del pacto, buscándoles lugar de descanso, buscándoles un día de Shabbat. Y la nube que iba sobre ellos de día y desde que salieron del campamento. ¿De dónde salieron aquí? ¿De qué parte salieron? ¿Del monte? ¿De? Sinaí. Del monte Sinaí. No tenga miedo. Si nos equivocamos de monte, había muchos al cabo. Monte Sinaí, camino de 3 días. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? La entrega de la Torá, la cuarta celebración. Camino de 3 días y les dio descanso. Iba el arca. Muy probablemente en el templo este no está el arca. En el templo que profana el falso Mesías no está el arca. Pero aquí menciona camino de 3 días y el arca del pacto de Adonai fue delante de ellos camino de 3 días. En este sí. Camino de 3 días buscándoles un lugar de descanso. Shabbat. Si lo lees en hebreo, Shabbat, buscándoles un Shabbat. Si le caminas 3 días, que aquí es donde se dio la cuarta fiesta, es la entrega de la Torah, camino de 3 días. En esta misma paracha habla de trompetas, ¿o no? ¿Verdad? Habla de las trompetas. ¿Para qué eran las trompetas? Ustedes que leyeron la porción, ¿por qué no la leí? Para convocar al pueblo. ¿Convocar al pueblo para?
para guerra. ¿Viene guerra? Sí, si leen Daniel, donde leímos Daniel, si le dan para atrás, está la guerra. Antes de que venga el hijo, antes de que venga ese, está la guerra arriba. Si lo leen, dice, ok, para convocar al pueblo a guerra, para convocar al pueblo a reunión de lo que va a venir. Tú vas viendo, lleva la misma secuencia de las Moadim. Por eso cuando Pablo mencionaba, no tengo necesidad de decirles esto, que ustedes conocen los tiempos, ustedes conocen las Moadim. Si ustedes conocen las Moadim, van a saber cómo va a suceder todo. Después de darte la Torá, viene la fiesta de trompetas. ¿Trompetas qué es? Alarma. Tenemos varios sonidos, ¿no? Tenemos que reconocer los sonidos, tenemos que reconocer qué va a suceder. El pueblo va a entender qué es lo que sigue. Un sonido de entronamiento del rey, lo vas a entender. Hay un sonido de alarma, de guerra, ¿sí? Uno entiende eso. ¿Para qué? Para prepararse para el juicio. El juicio llega mientras hay guerra. ¿Los levitas? No, vamos todos. Van los levitas. Va el arca. Nuevamente iba el arca al principio. El que mencionando que Hashem va con ellos. ¿Sí? Y les dijo, oí ahora mis palabras cuando haya entre vosotros profeta de Adonai. Este se me hace que lo adelanté. Sí. Ok. ¿Qué conexión hay de todo esto? Una vez que Hashem entendemos cuál es el propósito de Hashem, darnos a entender que hay una conexión, que tiene que haber restaurarse esa conexión. ¿Sí? Y luego, Hashem nos va a dar una conexión del cielo con la tierra. ¿Sí? Esta porción habla de eso. ¿De qué? Ok. Hashem, ¿cómo nos va a llevar esta parasha a enseñarnos al final quiénes son los que no entran? Nos lleva a enseñar, hay unos que no entran en el templo. ¿Por qué? Habla de Miriam, de la Shonjara. Habla más de la Shonjara. Entonces, en esta porción nos habla acerca de cómo va a haber esa conexión, cómo es un camino de regreso, cómo es un camino de alarma, lo que menciona las trompetas, y te menciona quiénes son los que no van a entrar. ¿Por qué no van a entrar? Pero hay algo bien interesante en lo que dice Miriam. Este lo puse al revés, pero ahí va. Miriam, Bamidbar 12, 1 al 3. Dice, Miriam y Aarón hablaron contra Moshe a causa de la mujer cusita. Ok, hablaron a causa de una mujer, pero esa fue la queja que había tomado porque él había tomado otra mujer cusita y dijeron, solamente por Moshe ha hablado Adonai. Ok, se quejaron de la mujer, pero luego empezaron a decir, ¿y solamente a Moshe le habla como profeta? Un pretexto, un pretexto para discutir un punto. El punto no era la mujer. ¿O acaso vieron ahí, no? Pues es que mira a la mujer y la mujer lo indujo a hacer cosas indebidas. Pero ahí te das cuenta, cuando una persona es negativa, todo lo ve mal. Y ya te empieza a caer gordo. En este caso era la nuera. No, la nuera, la cuñada. ¿Por qué? No tiene nada que ver la cuñada, pero ahí la pusieron. Y entonces menciona, solamente por Moshe ha hablado Adonai, no ha hablado también a nosotros, y oyó Adonai, aquel varón. Moshe era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego les ponen a arrastrar a Hashem. Y les dijo, oíd mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Adonai, le apareceré en visión
y en sueños hablaré con él. A los profetas le va a hablar en visión y en sueños. Dice, no así mi siervo Moshe, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él. O sea, hay profetas y está Moshe. No es lo mismo un profeta que Moshe. Entonces, ahí se resolvió la pregunta de Miriam, que decía, pues que nosotros no nos hablamos de Adonai. Sí, tu nivel es este, Moshe está acá. ¿Quieres hablar de él? ¿Quieres decir que me equivoqué al tomarlo a él como... bueno, ahí menciona, es el más manso que ha existido en la tierra. Y aún así lo desesperaron. Imagínate cómo estaría el pueblo que hasta el más manso lo hicieron a rascarse los pelos. Ese es bueno pueblo, ¿no? Y entonces dice, oh sí. Entonces dice, Moshe clamó a Adonai diciendo, te ruego, oh Dios, que le sanes ahora. Te ruego que la sanes. Inmediatamente Moshe interviene por su hermano. Aún ni que era su hermano, aún ni que eran parientes cercanos, Hashem tiene una jerarquía. Hashem hace una distinción. Y ahora, a causa de la Shon Hara, ¿qué fue lo que pasó? Todo el pueblo se detuvo 7 días. ¿Cómo sabemos eso? Si le sigues leyendo. Dice, después el pueblo partió de Hazerot y acamparon, bueno, así fue echada María del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos, o Miriam con ellos. ¿Qué tanto daño hace la Shonjara que detuvo al pueblo una semana? Interesante, ¿no? El nivel más bajo de pecado, alto, la Shonjara, hace mucho daño. Hace tanto daño que aquí afectó a más de 3 millones, 6 millones, no sé cuántos serían, de personas. 603.550 eran varones de mayores de 20 años a 60. Casi más de 1 millón, más de medio millón. Con hijos, esposas, se calculan 3, 4, 5 millones. Y aparte tenían muchos hijos, así es que yo creo que puede ser hasta un poquito más. Todo porque ella se quejó de que Hashem hablaba a Moshe. Y si te fijas, busca excusas para tratar de... No tiene nada que ver la mujer cusita. Si tú lo ves hoy en día, si hay grupos en los que tú puedes ver por partidos políticos peleándose y buscando, es que mira, él hizo esto, pero no quiero que sea gobernador, no quiero que sea alcalde, que a lo mejor nada tiene que ver, pero así se pelea el pueblo, o así se pelean más bien las naciones. Buscan lo malo y cuando no tiene nada que ver con el problema que está relacionado. Cuando tú ves manifestaciones, dices, no tiene nada que ver la manifestación que estás haciendo con lo que quieres, con lo que estás pidiendo. Y estás haciendo desórdenes. Ves las manifestaciones de la que quieras, desórdenes. ¿Quieres orden en tu vida? ¿Quieres orden en lo que tú deseas? ¿Y haces desorden afuera? O sea, no tiene sentido. No tiene sentido atacar a otras personas cuando tú con lo que estás buscando es algo diferente. Y tú puedes ver ese mismo espíritu de Miriam en buscar en la mujer cusita cuando ella estaba peleando ser profeta. Y aún así, Hashem les hablaba, los trataba como profetas. De hecho, menciona a esta Miriam como profetisa, ¿no? Cuando cruzan el mar. Hashem también le hablaba. Con el pandero.
Sí. Pues tal vez alguna, a lo mejor estaba, estaba morenita. No, no, en una traducción dice Etiopía, que era de Etiopía. Pues no sé si por eso, digo, ya nos estamos metiendo en racismo aquí. Este, quién sabe, quién sabe, ¿no? Vamos a dejarlo así porque ya se nos metemos en problemas.